Hijos míos, hoy hablo a una gran nación, a una tierra de santos y de mártires, pero mi corazón llora, porque esta tierra ha olvidado quién es. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final, porque es una advertencia urgente para España y para todo el mundo occidental. Mis amados hijos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, especialmente ustedes, hijos de la noble tierra de España. Hoy, como pastor de la Iglesia Universal, quiero dirigir mi palabra y mi corazón directamente a ustedes. No les hablo como un político, ni como un historiador, sino como un padre que mira un viejo retrato de su hija predilecta, una hija que en su juventud fue la más valiente, la más fiel, la más ardiente de todas, y luego la mira hoy, y ve en sus ojos una profunda tristeza, una confusión que le rompe el alma. Les hablo a ustedes, los españoles, herederos de una fe gloriosa, una fe que fue forjada en el fuego del martirio y que llevó la luz de Cristo hasta los confines del mundo. Quiero que recordemos juntos, por un momento, no para caer en la nostalgia, sino para reavivar la llama, la inmensa vocación a la que Dios los llamó. Cuando pienso en España, mi corazón se llena de gratitud y de asombro por la obra que Dios ha realizado en su tierra. Pienso en la valentía de la Reconquista, que no fue una simple guerra, sino una cruzada de 8 siglos, un acto de fe perseverante de un pueblo que se negó a que la medialuna reemplazara la cruz en su suelo. Pienso en Pelayo en Covadonga, en el Cid, en los reyes católicos, en generaciones de hombres y mujeres que entendieron que ser español era ser católico y que luchar por su tierra era luchar por Cristo. Pienso en los miles de peregrinos que, a lo largo de los siglos, han gastado sus sandalias y sus almas caminando el camino de Santiago, ese río de fe que cruza su nación, para arrodillarse ante la tumba del apóstol y encontrar allí el perdón y un nuevo comienzo. Su tierra, hijos míos, está santificada por las oraciones y las ampollas de millones de peregrinos. Pienso en la sabiduría ardiente de sus grandes santos, gigantes de la fe que han enseñado a rezar a toda la Iglesia. Pienso en el fuego místico de San Juan de la Cruz, que nos enseñó a encontrar a Dios en la noche oscura. Pienso en la sabiduría práctica y en el coraje reformador de Santa Teresa de Ávila, esa mujer indomable que hablaba con Dios como con un amigo y que reformó el Carmelo con una fuerza que solo podía venir del cielo. Pienso en el genio organizador y en la disciplina santa de San Ignacio de Loyola, que forjó una compañía de soldados para Cristo, que llevarían el Evangelio hasta los lugares más remotos y peligrosos. Pienso en el coraje de sus innumerables mártires, desde los primeros siglos romanos hasta los miles de sacerdotes, religiosos y laicos que derramaron su sangre por no renegar de Cristo durante la terrible persecución del siglo XX. Y pienso en los miles de misioneros anónimos, hombres y mujeres que, saliendo de sus pequeños pueblos de Extremadura o de Andalucía, se embarcaron en naves frágiles para cruzar un océano de incertidumbre, llevando no oro ni espadas, sino el tesoro más grande, la fe en Jesucristo, bautizando a naciones enteras y dando a luz a un nuevo continente para la Iglesia. España, hija predilecta de la Iglesia, ha sido durante siglos un faro de la fe católica, un pilar inquebrantable de la cristiandad, la espada y el corazón de la Iglesia. Pero hoy, hijos míos, miro a España y mi corazón de padre llora. Lloro al ver tantas iglesias que un día fueron construidas con el sudor y la fe de sus antepasados, ahora vacías y silenciosas, o convertidas en museos fríos, en salas de conciertos, en monumentos de una fe que parece muerta. Lloro al ver que la tierra que dio al mundo tantos santos y misioneros ahora parece avergonzarse de su propia historia, de su propia identidad. Lloro al ver que el nombre de Jesús es a menudo ignorado o incluso ridiculizado en las escuelas que la misma Iglesia fundó, en la televisión, en la vida pública. Se enseña a los niños a avergonzarse de sus raíces. Se les dice que la fe de sus abuelos fue una era de oscuridad y de opresión.
Miro a España y con un dolor inmenso debo hacerles la pregunta que Dios le hizo a su pueblo infiel a través de los profetas. España, hija mía, ¿qué has hecho con la herencia que te he confiado? ¿Qué has hecho con la sangre de tus mártires? ¿Qué has hecho con tu bautismo? ¿Por qué le has dado la espalda a aquel que te hizo grande y te ha entregado a los ídolos de la modernidad, el placer, el dinero y el poder? Yo sé que muchos de ustedes, los fieles sencillos, el resto fiel, sufren en silencio al ver esta decadencia. Ven cómo sus hijos y sus nietos crecen sin conocer el catecismo, sin saber quién es Jesús, sin el consuelo de los sacramentos. Ven cómo las leyes de su nación se apartan cada día más de la ley de Dios, promoviendo la muerte y la confusión. Se sienten como extraños en su propia tierra, como si la fe por la que murieron sus antepasados se hubiera convertido en algo anticuado y vergonzoso. A ustedes que mantienen viva la llama de la fe en la oración silenciosa de sus hogares y en la fidelidad a sus parroquias, les digo, no pierdan la esperanza. Su fidelidad es la sal que todavía preserva a su nación de la corrupción total. Ustedes son las brasas que se esconden bajo las cenizas y de las cuales Dios puede, si ustedes se lo permiten, encender un nuevo y gran fuego. Pero no podemos callar, no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre, de diagnosticar con la claridad de un médico las heridas que están desangrando el alma de España, para que, con la ayuda de Dios, podamos comenzar a sanarlas. Hijos míos, habiendo recordado la gloria pasada de la fe en España, debemos ahora, con el dolor de un médico que examina una herida profunda, tener el coraje de diagnosticar las enfermedades que hoy afligen el alma de esta gran nación. Un buen médico no puede curar si primero no nombra la enfermedad con claridad, por dolorosa que sea la verdad. Y yo veo en el cuerpo de España 3 llagas mortales, 3 heridas abiertas por las que se escapa su vitalidad espiritual y se desangra su futuro. Son heridas interconectadas, una alimenta a la otra, creando un círculo vicioso de decadencia. La primera y más profunda de estas heridas, la que es la madre de todas las demás, es lo que yo llamo la apostasía silenciosa. No hablo de una persecución violenta, con iglesias quemadas y sacerdotes fusilados, como las que España ya ha conocido en su historia. Hablo de algo mucho más sutil y quizás más letal, la indiferencia. Es la apostasía del bostezo, es la apostasía de una sociedad que ya no odia a Dios porque para odiarlo tendría que recordarlo. Simplemente lo ha olvidado. Lo ha relegado al desván de las tradiciones folclóricas, junto a los trajes regionales y las canciones antiguas. Dios se ha convertido en un fantasma educado en la conversación pública. Se ha producido una amnesia espiritual colectiva. Se han demolido las cruces de las plazas no con martillos, sino con el silencio administrativo. Se ha vaciado el calendario de su sentido sagrado. La Cuaresma es solo un preludio de las vacaciones de Semana Santa. El Adviento es ahogado por el ruido del Black Friday y la Navidad se ha convertido en la fiesta del solsticio de invierno. El resultado es una nación de huérfanos espirituales. Una generación entera ha crecido sin que nadie le haya hablado del amor de Cristo, sin la esperanza de la vida eterna, sin una brújula moral más allá de sus propios deseos. Viven en un mundo sin cielo y por eso la tierra se les ha convertido en un lugar de una ansiedad insoportable, una carrera sin sentido hacia un placer que nunca sacia y una muerte que parece el final absoluto de todo. Esta apostasía silenciosa es la herida principal porque un cuerpo que ha perdido el alma ya no tiene defensas contra las demás enfermedades. De esta primera herida nace la segunda, la tiranía de la ley del César. Cuando una nación olvida la ley de Dios, inevitablemente cae bajo la tiranía de la ley de los hombres. El Estado, ya no reconociendo una autoridad superior a sí mismo, se convierte en la fuente última de la moral y de la verdad. Se erige a sí mismo en un Dios y comienza a legislar sobre la vida, la muerte, la familia,
y la misma naturaleza humana en directa contradicción con la ley que el Creador ha inscrito en nuestros corazones. Esta, hijos míos, es la situación de España hoy. Vemos cómo leyes que son una abominación a los ojos de Dios son proclamadas como derechos y progreso. Se ha legalizado el asesinato de los más indefensos, los niños no nacidos, en el vientre de sus madres, convirtiendo el lugar más seguro del universo en el más peligroso. Y ahora se avanza hacia la legalización de la eutanasia, el derecho a descartar a los ancianos y a los enfermos, como si la vida humana fuera un producto con fecha de caducidad. Y sobre todo, vemos cómo el Estado, a través de la educación, intenta imponer una nueva antropología, una ideología que niega la evidencia biológica y la revelación divina de que Dios nos creó varón y mujer. Intentan robarles a ustedes, padres, su derecho primario a educar a sus hijos, para adoctrinarlos en una visión del mundo confusa y antinatural. Esta es la ley del César, una ley que se rebela contra el Creador y que, como el Imperio Romano, al hacerlo, siembra las semillas de su propia destrucción. Y estas dos heridas, la apostasía del corazón y la rebelión de la ley, alimentan a la tercera llaga, la más visible y dolorosa en la vida diaria de los españoles, el espíritu de la división. Una nación que ha perdido su fundamento común en Dios se convierte en un archipiélago de tribus enfrentadas. España, que logró la unidad con tanto esfuerzo a lo largo de los siglos, hoy parece deleitarse en su propia fragmentación. Vemos resurgir con una fuerza terrible el fantasma de las dos Españas, un odio fratricida entre la izquierda y la derecha que envenena la política, los medios de comunicación y hasta las cenas familiares. Se ha perdido la capacidad de ver al adversario político como un compatriota con ideas diferentes. Ahora es visto como un enemigo al que hay que aniquilar. Y a esta división ideológica se suma la división territorial, con nacionalismos que buscan romper la unidad forjada por sus antepasados. Este, hijos míos, es el espíritu de Caín, el espíritu del hermano que se levanta contra su hermano. Es el fruto amargo de una nación que, al olvidar que tiene un Padre común en el cielo, ha olvidado también que todos sus ciudadanos son hermanos en la tierra. Una casa dividida contra sí misma, nos advirtió nuestro Señor, no puede subsistir. Y el alma de España, hoy, está peligrosamente dividida. Hijos míos, hemos puesto el dedo en las llagas abiertas que desangran el alma de España. La apostasía silenciosa, la tiranía de leyes que contradicen la ley de Dios y el espíritu de división que envenena su convivencia. Pero un buen médico no se contenta con describir los síntomas. Debe buscar la causa raíz, el origen de la enfermedad, porque solo extirpando la raíz se puede esperar una cura verdadera y duradera. ¿Por qué una nación con una historia de fe tan gloriosa ha caído en esta postración espiritual? ¿Por qué la tierra de los santos se ha convertido en un campo misionero? La respuesta, hijos míos, es tan simple como trágica, y se puede resumir en dos palabras: amnesia histórica, o para ser más precisos, un intento deliberado y sistemático de autoamputación espiritual. Imaginen a España como un árbol magnífico y milenario, un roble inmenso plantado hace 2000 años, con la primera semilla del Evangelio traída por el apóstol Santiago. Sus raíces son profundas y poderosas, se hunden en la tierra fértil de la Hispania romana, que le dio la ley y el orden. Se nutren de la fe recia de los visigodos, que defendieron la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Se fortalecieron durante 8 siglos de reconquista, una larga y dolorosa poda que, sin embargo, hizo que el tronco creciera con una fortaleza y una identidad inquebrantables. Estas raíces se entrelazaron con las vidas y los milagros de sus santos,
que son los nutrientes espirituales que alimentan su savia, el fuego místico de San Juan de la Cruz, la sabiduría terrenal de Santa Teresa, la disciplina militante de San Ignacio. De este tronco poderoso brotaron ramas que se extendieron por todo el mundo, llevando sus frutos, los frutos del Evangelio, a continentes enteros. Esta es la verdad de España. No es una nación como cualquier otra. Su identidad, su cultura, su arte, su lengua, su misma alma son incomprensibles sin la fe católica que la formó. Ser español, históricamente, ha sido sinónimo de ser católico. Pero, ¿qué sucede cuando un árbol comienza a odiar sus propias raíces? ¿Qué pasa cuando, engañado por la promesa de una modernidad sin fundamentos, decide que sus raíces son un peso muerto, una fuente de vergüenza, un recuerdo oscuro que debe ser olvidado? Sucede una tragedia. El árbol, en un acto de locura suicida, comienza a cortar sus propias raíces. Y esto, hijos míos, es lo que ha estado ocurriendo en España durante las últimas décadas. Una élite cultural y política, avergonzada de la cruz y enamorada de las filosofías vacías del resto de Europa, ha emprendido una cruzada sistemática para inducir una amnesia histórica en el pueblo español. Han reescrito los libros de historia, presentando la gloriosa Reconquista no como una liberación, sino como una era de intolerancia. Han pintado a los grandes reyes católicos, Isabel y Fernando, no como los unificadores de España y los patrocinadores de la evangelización, sino como tiranos fanáticos. Han enseñado a una generación entera a ver a la Iglesia no como la madre que construyó sus universidades, sus hospitales y sus catedrales, sino como una fuerza opresora que se opone al progreso. Han intentado con todas sus fuerzas vaciar los símbolos de su significado. La cruz ya no es el signo de la salvación, sino un objeto que ofende en los espacios públicos. La Navidad ya no es el nacimiento de Dios, sino una simple fiesta de invierno. El matrimonio ya no es la unión sagrada de un hombre y una mujer, sino un contrato social fluido y desechable. Es un acto de autoodio, un parricidio espiritual, y un árbol que corta sus propias raíces, aunque por un tiempo sus hojas aún parezcan verdes, está condenado a morir. Se secará desde dentro, y el primer viento fuerte lo derribará. Y esta es la consecuencia más terrible de la amnesia histórica, la vulnerabilidad. Un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe quién es. Y un pueblo que no sabe quién es, no sabe cómo defenderse. Se convierte en una hoja en blanco sobre la que cualquier ideología, por extraña o destructiva que sea, puede escribir su mensaje. El vacío creado por el rechazo a la propia identidad es llenado inmediatamente por los nuevos bárbaros. ¿Por qué las ideologías de género, que son un ataque frontal a la razón y a la biología, han penetrado con tanta fuerza en España? Porque han encontrado un alma nacional vacía, sin anticuerpos espirituales, sin una identidad fuerte anclada en la verdad del Evangelio para poder resistir la mentira. ¿Por qué la división y el odio vuelven a acampar a sus anchas? Porque se ha olvidado el único principio que verdaderamente unía a los diversos pueblos de España, la fe común en Jesucristo. Al cortar sus raíces, España no se ha vuelto más libre o moderna. Se ha vuelto débil, confundida, indefensa, una presa fácil para los depredadores ideológicos que buscan devorar los restos de la cristiandad. La gran batalla de España hoy no es política ni económica, es una batalla por la memoria.
es la lucha entre la amnesia y el recuerdo. Antes de poder curar las heridas de la apostasía, de la ley del César y de la división, España debe responder a una pregunta fundamental. ¿Quiere seguir siendo España o prefiere disolverse del anonimato de un mundo globalizado y sin alma? Hijos míos, hemos diagnosticado el cáncer espiritual de la amnesia histórica que consume a España, esa negación de las propias raíces que la deja débil y vulnerable. Pero a veces, la historia de una sola alma puede iluminar la tragedia y la esperanza de una nación entera. Quiero contarles ahora la historia de un joven español, un hijo de esta cultura de la amnesia, un peregrino perdido que, sin buscarlo, encontró su camino de regreso a casa. Lo llamaremos Javier. Javier era el arquetipo del joven español moderno y exitoso. Nacido y criado en Madrid, había sido educado en los mejores colegios laicos y en una universidad donde la fe católica era vista como una reliquia pintoresca del pasado oscuro de España. Se reía de las procesiones de Semana Santa, despreciaba a los peregrinos del Camino de Santiago como a un grupo de turistas supersticiosos y sentía una profunda vergüenza por el pasado católico de su país. Su vida era un torbellino de trabajo, de fiestas, de relaciones superficiales y un consumismo elegante. Parecía tenerlo todo, pero en la quietud de las noches de insomnio sentía un vacío existencial que ninguna fiesta ni ningún éxito profesional podían llenar. La crisis llegó a los 35 años, de una manera implacable. Su estudio de arquitectura, que parecía tan prometedor, quebró debido a la traición de un socio. Su novia de varios años, cansada de su vacío emocional y de su incapacidad para el compromiso, lo abandonó. De repente, el brillante edificio de su vida, construido sobre los cimientos de arena del éxito profesional y el placer personal, se derrumbó. Se encontró solo, endeudado, y por primera vez en su vida, sin un plan, sin una respuesta. La ansiedad lo devoraba. Una noche, en un bar, contándole su miseria a un viejo amigo, medio en broma, medio en serio, le dijo: «Pues tío, estás tan perdido que lo único que te queda es hacer el Camino de Santiago. A lo mejor te encuentras a ti mismo por ahí». Javier se rió, pero la idea, por absurda que pareciera, se quedó clavada en su mente como una pequeña semilla. Sin nada que perder, de una manera impulsiva y casi irónica, compró un billete de tren a Roncesvalles, se calzó unas botas y se dispuso a caminar los 800 kilómetros hasta Santiago, más como un desafío deportivo y una huida de su vida en ruinas que como una peregrinación. Los primeros días en el camino fueron un infierno. El cuerpo de Javier, acostumbrado al gimnasio y a la comodidad, se rebelaba contra las largas jornadas de caminata bajo la lluvia de Navarra y el sol de Castilla. Le dolían los pies, la espalda, cada músculo de su cuerpo. Intentó evadirse con su teléfono, con su música, con sus podcasts, pero la batería se agotaba, la cobertura fallaba, y poco a poco se vio forzado a algo a lo que no estaba acostumbrado: el silencio. Un silencio exterior, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el canto de los pájaros. Y un silencio interior que al principio era aterrador porque le obligaba a enfrentarse a sus propios fantasmas, a su fracaso, a su vacío. Por primera vez en su vida, Javier estaba solo consigo mismo, sin distracciones. Y en ese silencio, algo comenzó a cambiar. Comenzó a observar. Observaba los rostros de los otros peregrinos, ancianos, jóvenes, de todas las nacionalidades, cada uno con su propia historia de dolor y de esperanza. Por las noches, en los humildes albergues, escuchaba sus historias. Nadie hablaba de política ni de negocios. Hablaban de la vida, de la fe, de la búsqueda. Y Javier, el cínico madrileño, se encontró conmovido por la fe sencilla y profunda de esa gente. Un día, para resguardarse de la lluvia, entró en una pequeña iglesia románica, olvidada en un pueblo de piedra. No había oro ni grandes obras de arte, solo el silencio, el olor a incienso y a cera,
y un antiguo crucifijo de madera que parecía contener todo el dolor y todo el amor del mundo. Y se quedó allí sentado, 1 hora, sin saber por qué, sintiendo una paz que nunca había experimentado. La transformación fue lenta, casi imperceptible. Fue el pan compartido con un desconocido. Fue la amabilidad de una anciana hospitalera que le curó las ampollas de los pies. Fue la belleza sobrecogedora de la Vía Láctea en una noche sin nubes en la meseta. Fue sentir que sus propios pasos se unían a los de millones de peregrinos que habían caminado por ese mismo sendero durante 1000 años. Se dio cuenta de que no estaba caminando sobre un simple sendero de trekking, sino sobre las raíces profundas de su propia historia, de su propia identidad, de esa fe que tanto había despreciado. El camino lo estaba despojando de sus capas de soberbia y de cinismo, y estaba dejando al descubierto el alma sedienta que se escondía debajo. Finalmente, después de 1 mes de caminar, llegó a Santiago. Exhausto, delgado, con la barba crecida y la ropa gastada, entró en la plaza del Obradoiro y contempló la majestuosa fachada de la catedral. Y se echó a llorar. Lloró con la fuerza de un hombre que, después de una vida de exilio, finalmente ha vuelto a casa. Entró en la catedral, abarrotada de peregrinos, y se abrió paso hasta la tumba del apóstol. Y allí, el arquitecto ateo, el profeta de la modernidad, se arrodilló. No pronunció ninguna oración aprendida, simplemente susurró desde el fondo de su alma rota: Santiago, apóstol de mi Señor Jesucristo, he llegado. Estoy perdido. Por favor, enséñame el camino a casa. El peregrino perdido había sido encontrado. La amnesia había sido curada. La raíz del árbol de su alma había encontrado de nuevo la tierra fértil de la fe de sus padres. Hijos míos, hemos llegado al final de nuestro diagnóstico. Hemos contemplado la gloria pasada de España y las heridas presentes que la desangran. Hemos visto cómo la apostasía silenciosa, las leyes contrarias a la naturaleza y el espíritu de división son síntomas de una enfermedad más profunda. El rechazo de la propia identidad, la amnesia de las propias raíces católicas. Y en la historia de Javier, el peregrino perdido, hemos visto un microcosmos de la esperanza, que incluso el alma más alejada, al encontrarse con la verdad de su propia historia, puede encontrar el camino de regreso a casa. Ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿puede una nación entera, como un solo hombre, hacer ese mismo camino de regreso? Mi respuesta, como vuestro padre en la fe, es un rotundo y esperanzado sí. Pero este regreso no será fruto de la nostalgia, ni de un simple cambio político. Requiere una decisión profunda, una conversión nacional, un acto de voluntad colectivo. Requiere, hijos míos, el coraje de emprender una nueva reconquista. No me malinterpreten, no hablo de una reconquista con espadas de acero para recuperar un territorio físico. Esas batallas pertenecen a la historia. Hablo de una reconquista mucho más difícil y mucho más crucial. Una reconquista espiritual para recuperar el alma de España para Cristo. Es una batalla que no se librará en los campos de Andalucía, sino en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Los territorios a reconquistar hoy son las universidades, para liberarlas de la tiranía de las ideologías. Son los medios de comunicación, para limpiarlos del veneno del cinismo y de la mentira. Son las artes, para devolverles la capacidad de elevar el alma hacia la belleza. Y sobre todo, el territorio más disputado es el corazón de vuestros hijos, para que crezcan no como huérfanos en un mundo sin sentido, sino como herederos de la fe gloriosa de sus antepasados. Y en esta batalla todos tienen una responsabilidad. Y por eso me dirijo con respeto, pero con la claridad de un pastor, al presidente del gobierno, el señor Sánchez, y a todos los que ostentan el poder político. Pueden construir autopistas y trenes de alta velocidad, pueden equilibrar los presupuestos y firmar tratados internacionales,
Pero si al mismo tiempo, con sus leyes, demuelen el fundamento moral de la nación, que es la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, si permiten que se enseñe a los niños que su propia identidad es una mentira, entonces, señores, estarán construyendo una casa hermosa sobre la arena. Y la historia nos enseña, desde el Imperio Romano hasta hoy, que ninguna prosperidad material puede sobrevivir a la podredumbre espiritual. La primera tormenta vendrá y la casa se derrumbará. La verdadera responsabilidad de un líder no es solo gestionar el presente, sino proteger el alma de su pueblo para el futuro. Pero la mayor responsabilidad, hijos míos, recae sobre nosotros, el pueblo fiel. ¿Y cuáles son nuestras armas en esta nueva reconquista? Son las mismas que usaron nuestros antepasados: la fe, la oración y la familia. Nuestra primera arma es el Santo Rosario, la espada de la Virgen. Les ruego, recuperen la oración del Rosario en familia, que no haya un solo día en que la voz de los niños y de los padres no se una para alabar a la Madre de Dios. El rosario es el arma que expulsa a los demonios de un hogar y lo convierte en una fortaleza inexpugnable. Nuestra segunda arma es la Sagrada Eucaristía. España es una tierra de milagros eucarísticos. No dejen que sus iglesias estén vacías. Vuelvan a la adoración. Arrodíllense ante Jesús en el sagrario. Él es el Rey de Reyes, y un pueblo que adora a su Rey de rodillas es un pueblo que no se arrodillará ante ninguna tiranía mundana. Él es nuestro pan de vida, el verdadero alimento que nos dará la fuerza para esta larga batalla. Y nuestra tercera arma, la más fundamental, es la familia cristiana. Hoy cada familia católica está llamada a convertirse en una nueva Covadonga. Recuerden su historia. En Covadonga, un puñado de valientes, en una cueva de una montaña, inició la reconquista. Parecían insignificantes, pero con la ayuda de la Virgen comenzaron una obra que duraría 8 siglos. Así hoy, cada familia que vive su fe con valentía, que educa a sus hijos en la verdad del Evangelio, que es un ejemplo de amor y de perdón en su comunidad, se convierta en un pequeño foco de resistencia, en una pequeña cueva de Covadonga, desde la cual comienza la reconquista espiritual de España. No esperen a los grandes movimientos, comiencen ustedes, sean la luz en la oscuridad. Hijos míos, no sabemos lo que el futuro nos depara. Quizás las sombras se vuelvan más densas antes de que amanezca, pero no hemos sido llamados al miedo, sino a la fidelidad y a la esperanza. España ha caído muchas veces en su historia, y muchas veces se ha levantado, siempre de la mano de Cristo y de su Madre. La fe que parece muerta, hoy duerme como una semilla bajo la tierra helada del invierno, esperando una nueva primavera. Y esa primavera depende de su sí, de su oración, de su testimonio. Por eso les pido un último gesto, un acto que nos una como el ejército de esta nueva reconquista. Por favor, escriban en los comentarios su ciudad y su hora local actual para que podamos crear un mapa global de guardianes espirituales, de centinelas que no duermen y que rezan por el alma de su nación. Mostremos al mundo que el ejército de Cristo no duerme, sino que vela las 24 horas del día por el renacimiento de la fe.